El apóstol Pablo nos está enseñando a través de esta carta la esencia del cristianismo. Nos está enseñando a ser cristiano, a apuntar a lo importante. En el capítulo 7, que trataba sobre las relaciones entre hombre y mujer, siempre nos llevaba a ver las necesidades del otro. Incluso si el esposo o la esposa es incrédula, abandona el hogar, aún en esa situación tan crítica, el apóstol nos muestra que tenemos que seguir siendo cristianos, de que nuestra actitud debe ser la de un pacificador, no dejarnos llevar por la ira, por todas esas cosas que a veces gobiernan en nuestras mentes en situaciones así, ¿no? Entonces, la meta del creyente siempre es el reino de Dios. Si uno puede ser un instrumento para que otra persona conozca al Señor, bueno, tiene que estar siempre dispuesta a eso. Ahora va, en el capítulo 8, Pablo va a tocar un tema que tal vez no es tan familiar para nosotros. Algo que no nos toca particularmente tan cerca, que es el problema de la carne ofrecida a los ídolos. Pero igual son principios en la Escritura y son verdaderamente útiles para nuestra vida. Por eso le ruego al Señor que me permita ser claro, porque esto es muy rico para entenderlo. El problema de fondo de la iglesia en Corintio, y que Pablo lo va a abordar, aunque durante toda la carta se evidencia, a partir de este capítulo en adelante, ya es claro, es la falta de amor. Ese es el tema crucial, la madre de todos los problemas en la iglesia en Corintio. Y por eso hay, como veíamos también en los primeros capítulos, divisiones, facciones dentro de la iglesia. Todo tiene que ver con la falta de amor. Y ahora va a tocar entonces, como les decía, va a contestar otra de las preguntas que le hacían los corintios por carta. Esta vez tiene que ver con la carne sacrificada a los ídolos. Y en cierta manera tiene que ver tiene que ver con la libertad del cristiano, tiene que ver con sus derechos, y tiene que ver hasta con la pregunta hasta dónde llega nuestra libertad. Podemos generalizar este capítulo y algunos que vienen más adelante, hablando de que son problemas, preguntas, que no tienen que ver con algo que en sí es bueno o malo. Entonces podemos llamarlo, como generalmente se hace, las zonas grises. Aquellos asuntos donde no hay algo claro escrito sobre él. No hay ningún pasaje en la Escritura, hasta este momento, que diga algo sobre estos temas grises. Un cristiano tiene libertad sobre, dice Pablo lo dijo, todo me es lícito, ¿o no? Pero, ¿cuál es el límite? No todo me edifica, Tengo que poner al otro como un límite, el bienestar del otro como un límite de mi libertad. Entonces, esto de la carne sacrificada a los ídolos, que verdaderamente un cristiano no debería tener problema, pero otros sí. Hay cuestiones que para unos no son problemas, pero para otros sí. Y llevado a la vida actual, hay muchos asuntos que pueden presentar un problema ético para ciertas personas. Algo muy común, por ejemplo, entre los evangélicos,
es la música secular. ¿Es pecado escuchar música secular? ¿Es malo? ¿Tengo libertad para hacerlo o no? Bueno, ahí tenés un tema. Pero no es el único, hay muchos asuntos donde no hay una regulación clara, pero que muchos toman como que es un pecado. Para muchos verdaderamente representa un problema. Bailar. ¿Puede un cristiano bailar? ¿Tiene la libertad como para bailar? ¿Tiene un cristiano la libertad para tomar alcohol? ¿Qué pasa con fumar? ¿Vos leíste en algún pasaje de la Escritura donde se prohíba el cigarrillo? ¿Está bien o está mal? Son problemas que para unos son realmente serios y otros no les importa, ni se lo preguntan. Vamos a leer entonces el capítulo 8. Y como te decía, estos capítulos son muy ricos porque muestran principios. Lo que va a mostrar acá Pablo es que, y de hecho ya lo veíamos en el capítulo anterior y va profundizando a lo largo de los siguientes, es que nuestra libertad siempre tiene que estar sujeta al amor. No podemos ejercer nuestra libertad sin amor. Vamos a leer entonces el capítulo 8. Son unos pocos versículos en realidad, pero tienen mucha riqueza. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más acepto ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles, porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Bueno, esto tiene que ver entonces con la vida cotidiana de los corintios, con la vida, con su trato social, con su trato con los parientes, con los amigos. Y que, como les decía, para muchos representaron un serio problema ético. Tiene que ver con esa pregunta: ¿debe un creyente participar de las celebraciones, de las fiestas de incrédulos? Y la situación en ese tiempo era muy problemática, porque se acostumbraba cada vez que había una celebración, una fiesta, a celebrarlo ofreciendo sacrificio a los dioses. Entonces, estoy hablando de casamientos, estoy hablando de cumpleaños, estoy hablando
de nacimientos, celebraciones familiares. ¿Qué debía hacer un creyente? Toda su familia participaba de esas fiestas. ¿Qué debía hacer entonces? ¿Participar o no participar? Verdadero problema. Muchas veces me han consultado, en mi tiempo como pastor, de personas que dicen, bueno, hay un bautismo en una iglesia, un hermano, un pariente, un bautismo en la iglesia católica, ¿qué hago? ¿Participo o no participo? Casamientos, bueno, ustedes habrán escuchado también, o tal vez le ha sido de algún problema esa situación. Bueno, el hecho es que en esos sacrificios de animales, por supuesto, una parte de lo que se ofrendaba, de lo que se ofrendaba a esos dioses, una parte se la quedaba el sacerdote que ofrecía el sacrificio. Otra parte era quemada por completo. Y la tercera parte se le daba a la familia que ofrecía ese sacrificio. Y esa carne entonces era la que se ponía en la mesa y se compartía con los invitados. Y la mayoría de las veces las fiestas se celebraban en los salones, en los comedores del templo. ¿Qué debían hacer entonces los cristianos? ¿Qué problema? Pero no se terminaba ahí el problema. Porque por día se celebraban varios sacrificios. Ese sacerdote, ese sacerdote tal vez tenía en un mismo día 5 o 10 sacrificios que hacer. Y una tercera parte de esos sacrificios iba para él. Entonces había mucha carne para que él manejaba. Entonces, ¿qué hacía ese sacerdote? Bueno, la ponía a la venta en el mercado. Se vendía a la gente común, más barata, porque ya venía precocida. Pero bueno, la mayoría de las personas más humildes de Corintio consumían esa carne. Y aquellos que toda su vida comieron sin ningún problema, ahora se convierten al cristianismo y les representa un problema. Porque ellos habían participado de esos sacrificios de adoración, y comer esa carne les significaba ese famoso problema ético. Entonces Pablo aborda este tema, ya les digo, algo que les preguntaron los corintios por carta, y dice: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Pablo siempre cita textualmente partes de la carta. Esa frase, todos tenemos conocimiento, con toda probabilidad es una cita de la carta que le escribieron los corintios. Pablo dice, bueno, en cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos, todos tenemos este conocimiento, citando a los corintios. Sabemos que todos tenemos este conocimiento. En el versículo 4 nos va a decir cuál es ese conocimiento. Fíjate. ¿Cuál es el conocimiento? Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos, todos tenemos este conocimiento, sabemos, y acá otra vez cita a los corintios, sabemos que un ídolo nada es en el mundo. ¿Está mal eso? ¿Es un mal conocimiento? Es un buen conocimiento. Y después, el segundo conocimiento que todos tenemos es, y que no hay más que un Dios. ¿Qué te parece? ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, ¿no es cierto? Entonces, ese conocimiento que todos tenemos, los corintios, sabemos
Todos tenemos este conocimiento. Es un conocimiento cierto. Un ídolo nada es en el mundo. Y tenemos un solo Dios verdadero. Entonces Pablo se podría haber contentado con haber escrito, sí, es verdad, tienen razón. Tienen que convencer a aquellos que todavía no lo entienden y seguir con otro tema. Sin embargo, no hace eso Pablo. Porque lo que veía Pablo es que había un problema mucho más profundo, que ciertas personas tenían problemas con la comida. Había un problema mucho más serio. Y ese problema era, como le decía, la falta de amor. Él veía en esa afirmación de los corintios, todos tenemos conocimiento, veía la falta de amor de los hermanos que tenían ese conocimiento hacia aquellos que todavía no habían alcanzado ese conocimiento. Ustedes recuerdan que en Hechos 15 hubo un concilio, el primer concilio de la iglesia, y ahí se determinó que no se iba a poner ninguna carga a los gentiles que se convertían al cristianismo. No se le iba a ordenar que se circunciden ni que obedezcan la ley, ninguna carga. Pero les recomendaron algo. ¿Vos te acordás que les recomendaron? Que no coman de los sacrificados a los ídolos, de ahogado y de sangre. Entonces, la pregunta que tenían los corintios y todo, ¿hasta dónde llegaba ese mandato? ¿Era un mandato flexible? ¿Era algo que había que obedecer a rajatabla? Dice, en cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Todos tenemos conocimiento. Esto es algo que todos tenían. Pero Pablo hace como un paréntesis y se detiene en el tema del conocimiento. Y dice, pero cuidado. Cuidado. ¿Por qué? Y dice una frase muy lapidaria. Dice, porque el conocimiento envanece, pero el amor edifica. El conocimiento envanece. Los que escribieron la carta, evidentemente, tenían esa clase de conocimiento. Y le estaban diciendo a Pablo, bueno, de alguna manera, hay hermanos acá que no obedecen este conocimiento, no tienen la capacidad, ponen en duda este conocimiento. Y acá tenemos entonces, se nos presentan que en la iglesia de Corintio estaban los hermanos, llamémosle fuertes, y los hermanos débiles. Se va a hablar de los hermanos débiles. En la carta a los romanos, en el capítulo 14 y 15, se habla con mucha profundidad del tema de los hermanos fuertes y los hermanos débiles. Los hermanos fuertes eran aquellos que entendían claramente el sacrificio de Cristo, los alcances del sacrificio de Cristo. Ellos entendían que el sacrificio de Cristo era completo, no había que agregarle nada. Entonces, la libertad de la que ellos gozaban se basaba en el sacrificio de Cristo. Ya Cristo lo hizo todo. Entonces, como Cristo lo hizo todo, yo tengo libertad en Cristo. No tengo que hacer cosas aparte para agregarle a ese sacrificio. Pero estaban los hermanos débiles, los débiles en la fe, dice en Romanos, los débiles en la fe, que no quiere decir que eran débiles en la fe en el sentido de que tenían una fe endeble. Esos eran los de doble ánimo que menciona Santiago. En Santiago se mencionan personas que tienen doble ánimo, que su fe oscila. Bueno, estos débiles, hermanos débiles, bueno, eran personas que recién habían llegado al Evangelio, que no tenían todavía un conocimiento profundo del Evangelio, y bueno, dudaban de ciertas cosas. Podían ser judíos que habían obedecido toda su vida a la ley,
y ahora, estando en Cristo, bueno, seguían todavía en ese rumbo, o podían ser cristianos que venían del paganismo y que habían ofrecido sacrificios a los ídolos, y bueno, y para ellos comer de esos ídolos, o comer de esa carne, bueno, era algo que los perturbaba, que los incomodaba, que les hacía, en definitiva, no gozaban de la libertad que tiene un creyente que está firme en lo que sabe. ¿Se entiende lo que digo? Bueno, entonces, dice que el conocimiento solo envanece. Y cuando dice envanece, la palabra en el original es ínfima. O sea, el que tiene solamente conocimiento y no tiene amor, bueno, está hinchado de orgullo. Fíjate otras versiones, a ver si tengo. La diosa de hoy dice, pero el conocimiento hincha de orgullo, en tanto que el amor edifica a la comunidad. La palabra de Dios para todos dice, pero el conocimiento hace que la gente se sienta orgullosa, en cambio, el amor los hace dar fortaleza a los demás. La Nueva Traducción Viviente dice, los hace sentir importantes. El conocimiento, en definitiva, los llena de orgullo, los hincha, los infla. No es que, o sea, la figura es, no es que han crecido sanamente, están inflados en su orgullo. Entonces, el conocimiento por sí mismo envanece, no edifica. Lo que edifica a la iglesia es el amor. El conocimiento sin amor, después en el capítulo 13, tan conocido, lo va a decir claramente. En el 13.2 dice, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, ahí habla de todo el conocimiento, todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y en el versículo 4 dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. Entonces, el conocimiento en sí mismo envanece a las personas, las llena de orgullo y no edifica para nada. Entonces, dice, y yo creo que este versículo encierra el sentido de todo el capítulo. Dice, y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Fíjate que sutil es la palabra imagina. Si alguno imagina que sabe algo, imaginar tiene que ver con ¿qué? Con fantasear, con creer en algo que no es cierto, imagina. Entonces esa persona que se envanece, o sea, las personas que creen saber algo, bueno, y se enorgullecen de eso, tienen que entender que lo que saben en realidad es limitado. Nadie sabe todo de todo, ¿no es cierto? O de algo. Es limitado, pero en las cosas espirituales especialmente, si alguien imagina saber algo y eso lo enorgullece, entonces es evidente que no sabe nada, o sea, que no sabe las cosas como tienen que saberlas. Porque si alguien se envanece con lo que sabe, bueno, ya eso es un indicador de que no sabe cómo tiene que saberlo. ¿Se entiende lo que digo? Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Entonces, el conocimiento tiene que ver con el amor, y el verdadero conocimiento tiene que ver con el amor a Dios. Como dice Proverbios. ¿Alguien se acuerda del pasaje de Proverbios 1.7? El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Entonces, aquel que teme a Dios, que ama a Dios, bueno, lo manifiesta con su carácter.
O sea, tiene un carácter humilde, ese amor a Dios necesariamente se manifiesta en el amor a los demás. Pero fíjate qué cosa, ¿no? Que Pablo dice, pero si alguno ama a Dios, bueno, parecería como que lo que sigue de esa frase tendría que ser, pero si alguno ama a Dios es porque ha conocido a Dios, por ejemplo, o algo por el estilo. Sin embargo dice, pero si alguno ama a Dios es conocido por Él. En definitiva, si alguno ama a Dios, es la consecuencia de que Dios lo ha conocido, de que Dios le ha mirado de una manera especial. Ese conocimiento que tiene que ver con una relación íntima con Dios, es un conocimiento que Dios tiene, ustedes saben, de antemano, hablábamos creo el domingo de esto. A los que antes conoció, dice, que también le dio, como que dice, Romanos 8:29, ¿no? A los que antes conoció también le dio... No, le dio el llamado hijo. Bueno, no me acuerdo. También los predestinó para ser perfectos. Bueno, entonces ese conocimiento provoca el reconocimiento de Dios, es la causa de que la persona lo ame, no es al revés. Nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero, dice Primera de Juan. Dice, a ver, algunos versículos. El Señor Jesús dice en Juan 10:14, yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Porque a los que antes conoció, acá lo tenés, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ese conocimiento es ese... Claro que Dios conoce a todas las personas, pero los que Él escogió los conoce de manera, o sea, tiene la connotación de una relación íntima. Segunda de Timoteo 2:19 dice, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Y Nahum 1:7 dice, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Entonces, no, tenemos que interpretar este versículo como que porque nosotros amamos a Dios, Él nos conoce, no, nada que ver. El hecho de que nosotros nos amemos es consecuencia de que Él nos ha conocido, es la evidencia de que Él nos ha conocido. Él es el que toma siempre la iniciativa. Él nos ha conocido, entonces nosotros le amamos. Y después de hablar bien claro de lo que significa ese conocimiento, y que un conocimiento sin amor es un conocimiento vacío, que provoca solamente orgullo, recién ahora es que va a contestar, va a empezar a hablar sobre la comida dedicada a los ídolos. Entonces, dice Pablo, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y no hay más que un Dios. Estos son los dos conocimientos que tenemos bien claro. Y son dos conocimientos ciertísimos y que están basados en las Escrituras. Vamos a ver, por ejemplo, sobre que un ídolo nada es en el mundo. El Salmo 115, versículos 4 al 8, que alguien lo busque. Que otro busque el Salmo 135, versículos 15 al 18. Salmo 115, 4 al 8. Salmo 135, 15 al 18. Y otro que busque Isaías 44, 12 hasta el 20. Y el que lo tiene, lo lee. Tengo el 115. Bueno, ¿qué dice? Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta. Semejante a ellos son los que los hacen.
y cualquiera que confía en ellos. Muy claro, ¿no? Un ídolo nada es en el mundo. El 135, ¿alguien lo tiene? 15 al 18. 15 al 18. 135, 15 al 18. Dale. Los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen. Tampoco hay aliento en sus bocas. Semejantes a ellos son los que lo hacen, y todos los que en ellos confían. Semejante a esos ídolos, ¿no? Qué tremendo. ¿Y alguien tiene Isaías 44:12? Un pasaje tremendo. El herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le falta la fuerza, no bebe agua y se desmaya. El carpintero tiende la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso para tenerlo en casa. Corta cedro y toma ciprés y encina, que crecen entre los árboles del bosque, planta pino que se críe con la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar y toma de ellos para calentarse. Enciende también el horno y cuece panes. Hace además un dios y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Parte del leño quema en el fuego, con parte de él come carne. Prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice: oh, me he calentado, he visto el fuego. Y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo. Se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo: líbrame, porque mi Dios eres tú. No saben ni entienden porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. Ni discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir: parte de esto quemé en el fuego y sobre sus brasas cocí pan. Hacé carne y la comí. Haré del resto de él una abominación, me postraré delante de un tronco de árbol. De ceniza se alimenta, su corazón engañado le desvía para que no libre su alma ni diga: ¿no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha? Realmente es una sin razón, ¿no? Con lo que le sobra de la leña hace un ídolo y lo adora. Realmente este pasaje es maravilloso. Entonces, no, un ídolo no es nada, absolutamente nada. Es un tronco, es una piedra, no tiene ningún poder. Entonces, fácilmente los cristianos de Corintio podían decir, como lo afirmaban: bueno, como no es nada, como es solamente tronco, como es solamente piedra, bueno, la carne que se le ofrece a estos ídolos no tiene ningún poder en sí mismo, o sea, podemos comerlo con total libertad. Y también el otro conocimiento que se menciona acá es que no hay más que un Dios. Y esto también es tremendamente escritural. Ustedes saben, este es el centro de la confesión hebrea. En Deuteronomio 6:4 está ese famoso pasaje: oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Entonces, no hay nada más escritural que eso. Entonces, bueno, si hay un solo Dios, todos los demás dioses son falsos, la carne que se dedica a estos ídolos, a estos dioses falsos, se puede comer con total tranquilidad. No sirven, o sea, no tienen ningún valor, nada. Y Pablo continúa diciendo: pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. Entonces dice, hay muchos que se llaman dioses, muchos. Y dice, sea en el cielo o en la tierra, hay muchos, y como hay muchos dioses y muchos señores. ¿A qué se refiere Pablo con esta frase? Aunque haya algunos que se llamen dioses. ¿De qué está hablando? Bueno, en el capítulo 10, en el versículo 20, ahí nos va a aclarar
¿A qué se refiere con estos algunos, con estos que hay, que se hacen llamar dioses? ¿Qué dice? 10:20. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Entonces, hay seres espirituales a los que ellos adoran, pero no son dioses, son seres creados, demonios. Ni siquiera Satanás es un dios, aunque el Señor Jesús lo llama el príncipe de este mundo, y Pablo, en la segunda carta de los Corintios, lo menciona como el Dios de este siglo. En realidad no es divino, es solamente un ángel caído, un ser creado, no tiene ningún atributo divino, no es omnipresente, ni omnisciente, ni todopoderoso, no. Son solo seres creados que se hacen llamar dioses y que la gente adora. Y cuando menciona, dice, hay muchos dioses y muchos señores. Y estos señores serían un rango inferior a los dioses. Hay dioses, entre comillas, y señores, entre comillas. Podemos decir que acá en la Argentina hay uno dentro de esa categoría muy conocido, el Gauchito Gil, es uno de esos señores. Bien. Pero dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. Y acá Pablo va a mencionar entonces la base del conocimiento que tenemos que tener. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Esto Pablo lo pone en una oración. Fíjate que él está hablando de la doctrina de Dios, de la doctrina del Hijo, está hablando de la creación y está hablando de la salvación, la redención. Son doctrinas fundamentales que Pablo pone en una sola oración. Y bueno, algunos estudiosos dicen que en realidad esa oración ya circulaba antes de que Pablo la escribiera por la iglesia primitiva. Otros dicen que Pablo la escribió de esta manera para que todos la memorizaran. Pero fíjate, tan simple como una oración y con tanta profundidad. Este es el conocimiento que todo cristiano debe tener. Dice, solo hay un Dios, solo hay un Dios. A diferencia de los falsos dioses, que había muchos dioses y cada uno en un lugar diferente. Estaba el Dios, de la fertilidad, el Dios de la tierra, el Dios del mar. Nuestro Dios es un Dios único que está en todos lados. Dice el Salmo 139:7, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde iré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Ese es el Dios en quien nosotros creemos. Y dice que este Dios es el Padre. El Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos a dirigirse a Dios como Padre. Ustedes saben, Mateo, en el capítulo 6, cuando nos enseña a orar, el Señor dice, oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. Él es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, es el Padre nuestro que nos adoptó, por lo que nosotros somos entonces miembros de su familia e hijos. Fíjate toda la profundidad que tiene el hecho de que diga, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Este Dios, el Padre, es el Dios creador, del cual proceden todas las cosas. Todas las cosas. Dice Hechos 14:15, Pablo hablando, ¿no? Y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay.
En Hechos 17:24 dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre, como si necesitare de algo. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Entonces, este es el Dios único, el Dios Padre, el Dios Creador, y nosotros vivimos para Él. Nuestra existencia se debe a Él. Dice, y nosotros somos para Él. Y también en Hechos 17:28 dice: porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Nosotros vivimos, dice, para Él. Y dice Pablo: y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas. Tenemos al Dios Padre, tenemos al Dios Hijo, el Señor. Y Dios Padre, dice, creó todas las cosas, pero las creó por medio de su Hijo. Fíjate toda la doctrina que hay en esta pequeña oración, ¿no? Él creó todas las cosas por medio de su Hijo. Dice Juan 1:3: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Colosenses 1:16 dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean potestades, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y en Hebreos 1:3 dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Dios Padre, el único Dios, el Padre, el Dios Hijo, el Señor. El Padre hizo todas las cosas, el Dios Creador hizo todas las cosas por medio de su Hijo. Es pecado, claro. Entonces, el foco acá no está en que esta persona débil tenga un traspié. Ni siquiera está el foco en que si está bien o mal participar de esas fiestas. El foco está en la falta de amor de esa persona, en la falta de, ¿cómo se dice?, de empatía, la falta de consideración, no me sale la palabra, la falta de consideración hacia el hermano más débil. El hermano fuerte tiene toda la responsabilidad sobre el hermano débil. Toda la responsabilidad del hermano débil. Por cuestiones de conciencia. Y por ahí tendría que hacer una aclaración. No confundamos conciencia débil con legalismo. No confundamos, estamos hablando de una persona que puede tropezar por mi actitud. Pero el legalismo es otra cosa. O sea, yo puedo tranquilamente, invito a un asado a una persona que nueva en el Señor, y para esta persona es un tropiezo comer morcilla, porque entiende que toda su vida entendió que comer sangre es pecado. Y ahora el hecho de que yo, un cristiano maduro, ponga la morcilla, puede para él ser un tropiezo de este tipo. Entonces, ¿qué hago? No lo pongo. O vamos a hacer un ejemplo tal vez más concreto. Yo tengo la libertad de tomar un vaso de vino, pero yo sé que a mi hermano débil eso lo puede hacer tropezar. No pongo vino, por amor a él, porque le puedo perjudicar. Después de eso puede venirse abajo por mi falta de amor. Ahora, diferente es que alguien
me quiera a mí imponer una regla de que está prohibido comer carne o comer morcilla o comer o tomar vino. Eso es legalismo. Vieron que ahora hay, por ejemplo, hay muchas iglesias donde se vuelve a la ley, donde se vuelve al judaísmo y todas esas cosas. Bueno, la palabra también es clara en este sentido. Pablo dice de esas personas que son falsos hermanos. Así que estamos hablando claramente de personas que tienen débil conciencia, de personas que todavía no tienen el debido conocimiento por causa de que son nuevos en la fe. Pero aquellos que te quieren imponer, no. Está el ejemplo de Pablo hizo circuncidar a Timoteo, ¿te acordás? Pero ¿por qué lo hizo circuncidar? No para cumplir un legalismo, lo hizo circuncidar por causa del Evangelio. Eso iba a abrir nuevas puertas si Timoteo se circuncidaba. No era para cumplir la ley. Pero con Tito, él se puso firme. Lo leemos, a ver, yo lo tengo el pasaje por ahí. Lo leemos en Gálatas, capítulo 2, versículo 3. 2:3. Dice, más ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto, a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciera con vosotros. Fíjate, por amor a los demás, Pablo le recomendó a Timoteo circuncidarse. Pero cuando vienen a cercenar la libertad aquellos que se hacen pasar por hermanos pero no son hermanos, entonces, bueno, Pablo se puso firme. ¿Se entiende? La diferencia es enorme, es muy grande. No nos dejemos cercenar la libertad por personas que son legalistas. Nosotros voluntariamente podemos ceder nuestros derechos, debemos ceder nuestros derechos y nuestra libertad por amor al otro. ¿Se entiende la diferencia? Bueno, entonces Pablo dice, siguiendo con el tema de que no será estimulada o comer de los sacrificados a los ídolos, al verte a ti, que es el que tienes conocimiento. Y continúa diciendo, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Y fíjate cómo esto se transforma en un gran pecado. Y por el conocimiento tuyo, otra vez, esa frase tuyo, como diciendo ese famoso conocimiento tuyo, eso que a vos tanto te enorgullece, bueno, mirá la consecuencia que entra, se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Y acá hay que hacer una aclaración también. Cuando dice se perderá, la frase original es está siendo destruido. El hermano débil está siendo destruido por tu conocimiento. Pero dice hermano. Hermano quiere decir que es un hijo de Dios. Es alguien que ha sido salvado por el Señor. Entonces sabemos que Él, como el que comenzó la buena obra, la perfeccionará en el día de Jesucristo. No se va a perder en el sentido que va a perder su salvación. Lo que está diciendo Pablo acá es que vos que sos fuerte, que tenés el conocimiento y que deberías edificar a ese hermano, con tu conocimiento sin amor, lo estás destruyendo. Estás minando ese crecimiento. En vez de favorecerlo, lo estás perjudicando. Y es tan grave, que dice, de manera pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Fíjate lo grave de esto. Fíjate lo que provoca esa falta de amor. El hermano no se va a perder, no va a perder la salvación. Vos vas a hacer un tropiezo, sí,
pero a los que aman a Dios todas las cosas lo ayudan a bien. Dios va a usar este tropiezo para su crecimiento, pero tu actitud sin amor, bueno, es un serio pecado contra el hermano, sí, pero por sobre todas las cosas contra el mismo Cristo. Contra Cristo pecáis. Vos sabés que el Señor se identifica tanto con su iglesia, que lo que le hacen a uno de los suyos se lo hacen a él. De hecho, Pablo lo sabía muy bien. Él iba camino de Damasco a perseguir cristianos cuando se encontró con el Señor. ¿Y te acuerdas lo que le dijo el Señor? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él se sorprendió, ¿cómo que se te persiguió? Él estaba persiguiendo a la iglesia, lo estaba persiguiendo el Señor. Y dice también el Señor, en Mateo capítulo 25, versículo 40, dice, y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Y en el 45 dice, entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. O fíjate que pecando contra el hermano estás pecando contra Cristo. Por lo cual, quiero leerte este versículo. Romanos 14:15. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andás conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Vos fíjate que lo que está diciendo acá, nuevamente, no se va a perder en ese sentido de que va a perder la salvación, pero Cristo murió por esa persona. Y vos, en vez de participar en su edificación, en su crecimiento, en su bendición, vos estás perjudicándolo. Claro que estás pecando contra Cristo. Claro que sí. Bueno, y termina entonces el capítulo diciendo, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Y este es el principio que Pablo utilizaba para su vida. Él no comía carne jamás porque podía hacer, teniendo el derecho de hacerlo, teniendo toda la libertad y sabiendo que un ídolo nada es, él, para no hacer tropezar más adelante, va a decir, yo me hice débil con los débiles, ¿te acuerdan? Bueno, entonces, él, para no hacer tropezar a nadie, se cercenaba voluntariamente su libertad. Porque lo primero que tiene que primar en un cristiano es el amor. El conocimiento es bueno, es algo bueno, pero por sí solo envanece. El conocimiento tiene que ir sujeto al amor. Y dice Romanos 10:13, el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y en el capítulo siguiente Pablo se va a poner a sí mismo como ejemplo de muchas cosas que él se privaba, teniendo derecho, en función del bien del otro. Entonces, ¿qué queda como enseñanza? Bueno, tenemos que estar siempre dispuestos a renunciar a nuestros derechos, a renunciar a nuestra libertad, con el fin de edificar al otro. No por capricho, ojo, vuelvo a repetir, no porque sea un legalista, sino porque es débil. ¿Se entiende? Bueno, si hay preguntas o comentarios.